Hola, bueno, bienvenidos a todos. Creo que vamos a empezar. Antes de nada os comento una serie de cosas. Todos los asistentes vais a tener el micrófono apagado, básicamente para evitar que se cuelen ruidos, etcétera. Si tenéis cualquier duda, podéis utilizar el panel de preguntas y al final utilizaremos unos minutos para responder las preguntas que hayáis presentado. También me comentan que os notifiquemos que la sesión está siendo grabada. Si alguien tiene algún problema con que se grabe, podéis escribir un correo a marketing@techniker.es. Y sin más, al finalizar, se os pasará una pequeña encuesta que agradeceríamos que completaseis, ya que nos ayuda a mejorar de futuras sesiones, ¿no? Bien, damos paso un poco a la presentación. Yo soy Omade, director del Departamento de Electrónica y Comunicaciones en Techniker. Llevo 13 años trabajando en desarrollos que implicaban dispositivos médicos y, bueno, pues al final vamos a hacer una pequeña sesión en la que intentamos daros una perspectiva de lo que es el desarrollo de dispositivos médicos que requieran para su funcionamiento partes software, partes hardware y de comunicaciones, ¿vale? Entonces, el contexto que tenemos que entender es que para comercializar dispositivos médicos nos estamos enfrentando a un mercado que está regulado por las autoridades de cada país y, por lo tanto, esa regulación nos obliga a que los procesos de desarrollo que utilicemos para desarrollar tanto el producto como el software, hardware, etcétera, asociados, pues que sean acorde a unos procesos y unos estándares que están definidos por las entidades de homologación, ¿no?, de cada país. Eso es una dificultad. Realmente desarrollar acorde a esas normas eleva la complejidad del desarrollo, pero también lo tenemos que ver como que esa barrera de entrada es una oportunidad a un mercado que permite diferenciarse a los fabricantes, ¿no? Entonces, los distintos puntos que vamos a tratar hoy, básicamente voy a dedicar un minuto a presentar lo que es el dispositivo médico tipo que requiere basarse en hardware y software. Haremos un pequeño resumen de normas estándares que aplican a este tipo de dispositivos y también realizaremos un breve repaso de las categorías en las que podemos caer, ¿no? Al final, al ser un mercado o aplicaciones críticas como son automoción, aeronáutica, etcétera, no todos los dispositivos médicos tienen la misma categoría y eso también impacta en cuanto al procedimiento de desarrollo. Tendremos que entender también, en el cuarto punto, cuáles son los requisitos y los casos de uso de entrada para el desarrollo de un dispositivo de este tipo y cómo, a partir de esos requisitos de cliente y los casos de uso, se va elaborando un poco el desarrollo de las distintas partes que lo componen, ¿no? Ya empezaremos a entrar un poco más en detalle de lo que, pues, una serie de guías y ideas en cuanto a diseño y verificación del hardware involucrado en el dispositivo, el software, y una serie de consideraciones generales a tener en cuenta cuando tenemos que diseñar interfaces de usuario, tenemos que utilizar baterías, cuando es un equipo conectado, pues unas pinceladas en cuanto a ciberseguridad, análisis de riesgos y también, bueno, alguna consideración de cara a, bueno, las implicaciones que tiene dar el salto a las pruebas de certificación y luego a la producción del dispositivo, ¿no? Y finalmente haremos un pequeño repaso en qué os podemos ayudar si estáis en el sector de desarrollo de dispositivos médicos desde Techniker, ¿vale? Bien, el dispositivo médico tipo al que normalmente nos referimos cuando tenemos que hablar de desarrollar software y hardware para dispositivos médicos suele ser algo así, en el que tenemos, bueno, un principio de medida o actuación. Voy a intentar sacar el cursor. Tenemos el principio de medida de actuación, en el que, bueno, pues será por un principio óptico, ultrasonido, radiofrecuencia, electroquímico, mediremos o actuaremos sobre una muestra in vivo o in vitro, ¿no? Luego, eso entrará en el dispositivo o bien puede estar integrado en el propio dispositivo con una serie de canales de entrada y salida para los sistemas de medida de actuación. Tendremos una CPU, es probable que tengamos pantallas, tendremos una fuente de alimentación, también es probable que tengamos equipos a batería, que funcionan a batería, pues habrá periféricos como teclas, zumbadores, LEDs, etcétera. Tendremos una memoria muchas veces para guardar resultados o guardar indicadores de rendimiento del equipo y es razonable pensar que estaremos conectados a ordenadores o últimamente cada vez es más habitual, a teléfonos, ¿no? Entonces, este es el dispositivo del que normalmente trataremos a partir de ahora, en el que tenemos un hardware electrónico y también tenemos software en distintos puntos del dispositivo. Hay un software embebido que va en el propio equipo
Luego, pues tendremos software auxiliares en PC o en dispositivos de conectividad, ¿vale? Entonces, ¿qué normas aplican? Bien, tenemos una serie de normas que tenemos que seguir desde el punto de vista general, que es la ISO 13485 en cuanto a diseño y, evidentemente, fabricación y comercialización del dispositivo médico, pero que esto nos marca un poco la 13485, bueno, voy a sacar el puntero, nos marca un poco la gestión de calidad del proyecto, ¿no? La 14971 es la norma que nos indica cómo debemos hacer la gestión de riesgos de este desarrollo, porque es verdad que es un desarrollo orientado a mitigar riesgos, siempre que hablamos del desarrollo de un dispositivo médico. Y luego ya entramos en lo que es el detalle de cada una de las partes. Tendremos estándares que nos definen cómo tenemos que hacer el software para que tenga una calidad suficiente para la categoría de producto médico que aplica a cada uno de los distintos dispositivos. Tenemos la norma 60601 que identifica cuáles son las compatibilidades ambientales a las que debe someterse el hardware de un dispositivo médico. Tenemos normas un poco más específicas como la UL 2900 que se refiere a la ciberseguridad de los equipos conectados, la 62366, que se refiere un poco a la usabilidad del dispositivo, que aplica mucho pues cuando tenemos que hacer interfaces, ergonomía del producto, qué cosas hay que considerar para que por diseño intentes evitar fallos de uso, etcétera. Hay muchas normas, hay unas normas que aplican solo a la familia de baterías, pues para poder enviarlas por avión, etcétera. Y bueno, pues, evidentemente tenemos un montón de cosas que considerar cuando tenemos que desarrollar algo para el sector médico, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco vamos avanzando en identificar cómo nos aplican estas normas y para eso es importante que tengamos claro que en el sector médico, como también es habitual en automoción y aeronáutica, no todos los dispositivos médicos tienen la misma criticidad, están categorizados por categorías. Y, bueno, pues los requisitos principalmente afectan a todo, pero en lo que atañe a esta presentación, en cuanto al ciclo de vida del software, cuanto más crítico es el dispositivo, más estricto tienes que ser en cuanto al desarrollo del software y a la generación de evidencias de que lo has desarrollado siguiendo un procedimiento de calidad. Seguramente todos conozcáis que hay 3 categorías en función de a qué mercado o a qué norma normalizada te refieras, pues puede haber 3 o 3 más 1, pero básicamente están relacionadas con el daño que podría estar relacionado con el uso del dispositivo, ¿no? Pues daños mínimos, pues clase A, daños relativamente no muy importantes, clase B, y daños serios, clase C, ¿no? Pero bueno, en Europa se define el clase 2A y el clase 2B, que identifica un poco, bueno, riesgos medios y riesgos altos, sin llegar a tener que ser un clase 3, que son dispositivos ya muy estrictos en cuanto a cómo tienes que hacer el proceso documental y de desarrollo del sistema. Perdón. Bien, os pongo una serie de referencias por si necesitáis conocer un poco las categorías a las que aplicarían vuestros dispositivos o ideas. Y pasamos un poco a cómo empezamos un desarrollo, ¿no? Evidentemente, un desarrollo de hardware y software tiene que responder a unos requisitos. Es decir, tenemos que saber qué es lo que tiene que hacer el dispositivo, tenemos que saber cómo se va a usar el dispositivo y a partir de eso es como si se desencadenase esta V que veis, ¿no? Es la típica V de desarrollo en el que tenemos como partida qué es lo que debería hacer el producto y cómo se va a usar el producto, que son requisitos y casos de uso, y a partir de ahí es cuando empezamos a hablar de aspectos más técnicos como especificaciones de software, especificaciones de hardware, diseño software, diseño hardware, bajando y subiendo. Lo que hacemos siempre es la equivalencia en cuanto a verificación. Uno de los principales cambios de perspectiva cuando nos enfrentamos al desarrollo de un producto crítico, como son los médicos, es que no solo nos enfocamos en cómo tiene que funcionar, sino también en cómo voy a verificar que funciona. Y eso se ve relacionado en estas relaciones que existen a estos niveles, alto nivel. Validaremos contra requisitos de usuario o casos de uso, verificaremos contra especificaciones y todo esto es el ecosistema de comprobaciones que tenemos que implantar para asegurar que intentamos mitigar todas las posibilidades de que haya algunos fallos de implementación. Vale, también tenemos que tener en cuenta que como desarrolladores nos gustaría que los URS no se tocasen en el proyecto, pero muchas veces nos enfrentamos a New Product Development, a desarrollo de productos nuevos en los que el URS o la especificación del cliente va evolucionando. Entonces, como no seamos conscientes de que eso es una realidad,
realmente el desarrollo va a ser un fracaso porque los requisitos van a cambiar y no vamos a estar preparados para dar respuesta a ellos. Lo que intentamos es establecer a través de un proceso Stage and Gate, entender que realmente van a existir esas familias o esas generaciones de prototipos hasta que tenemos un prototipo final, o sea, un producto final. El proof of concept normalmente suele recaer en el tejado del cliente, aunque muchas veces también participamos en que eso sea una realidad, y vamos avanzando a medida que vamos conociendo más lo que necesitamos en versiones alfa, versiones beta y versiones ya listas para su homologación e industrialización, que son las que posteriormente mantenemos como en producción y en ciclo de vida. Y esto es una realidad para nuevos productos y tenemos que entenderlo así también como desarrolladores, ¿vale? Aunque la norma nos dice no empieces hasta que tengas los URS cerrados, somos conscientes de que si no empezamos, esos URS no se van a cerrar nunca. ¿Vale? Bien, habéis visto que aquí se abren dos patas. Tenemos la parte azul, que es el software, y la parte naranja, que es el hardware, y avanzamos en lo que es el hardware. Desarrollo de hardware, lo que tenemos que tener en cuenta es que empezamos a estar traccionados por unos requisitos de productos. ¿Qué tiene que hacer el producto? Unos requisitos de procedimiento. Esto es, vale, lo estoy realizando, pero ¿cómo lo podemos, cómo tenemos que estructurar el tema de trabajar? Esto es, o sea, tenemos que de alguna manera generar evidencias de que estamos trabajando acorde a lo que quiere el cliente y a lo que necesita el producto. Y luego tenemos una serie de requisitos de riesgos y unos requisitos ambientales. ¿Os recordáis que hablábamos de normas 60601? A esto es a lo que tiene que responder el hardware. Bien, para eso tenemos que tener en cuenta que la mecánica, conectrónica, fuentes de alimentación externa, cableado que requiere el producto, todo eso forma parte del producto y todo eso forma parte de elementos que vamos a tener que homologar. ¿Vale? Lamentablemente, en el entorno médico es habitual que nos encontremos con envolventes plásticas. Eso nos pone un reto importante en cuanto a la compatibilidad para descargas electrostáticas, porque los niveles se han convertido en muy exigentes y 15 kilovoltios al aire. En equipos conectados y que además estén conectados a una persona a través de una gota de sangre o a través de contacto directo, pues la puesta a tierra es fundamental. Tenemos que utilizar elementos de seguridad que garanticen aislamientos. Me estoy metiendo en detalles que son consideraciones importantes a la hora de desarrollar un hardware, ¿vale? También tenemos que considerar que todos los elementos no funcionan igual o pueden degradarse a lo largo del tiempo. Entonces, a la hora de hacer el diseño tendremos que prever para la peor condición de ese componente. Los condensadores son un buen ejemplo de ello, ¿no? Y tenemos, lo mismo que hemos dicho al principio, tenemos que estar muy orientados a diseñar para la verificación. Entonces, tendremos que particionar bien el diseño hardware para que seamos capaces de hacer una verificación orientada a bloques y haciendo una integración incremental. Y este último punto es fundamental. O sea, al final, para poder vender un producto médico vamos a tener que ir a una homologación externa, no vale la autohomologación en este caso. Por lo tanto, es razonable pensar que si podemos y tenemos oportunidad de hacer tests pre-compliance antes de ir a los laboratorios, es algo que va a asegurar que vamos a pasar las pruebas de homologación de manera satisfactoria. Bien. Este es el procedimiento que utilizamos para desarrollar el hardware, que no deja de ser extraer a partir de los requisitos del sistema qué requisitos de hardware. Somos muy buenos normalmente, cuando no hablamos del desarrollo de un dispositivo crítico, en bajar en la V. Nos gusta bajar muy rápido como diseñadores, pues ¿qué hay que hacer? Ya lo hago. Hacemos los esquemas, hacemos los PCBs y mandamos a fabricar. Cuando hablamos de diseño para dispositivos médicos, tenemos que pensar si lo que estamos haciendo es lo que realmente hace falta y cómo lo vamos a testear. Estos planes de verificación es lo que más nos cuesta implantar en los equipos de desarrollo hardware, que piensen cómo cada una de las funcionalidades que implementan van a ser testeadas y mantenidas a lo largo del ciclo de vida del producto, ¿vale? Pero bueno, no deja de ser que nos cambie un poco el punto de vista a no solo hacer, sino hacer y pensar cómo voy a comprobar y pensar si lo que estoy haciendo está contribuyendo a aumentar los riesgos del sistema o a disminuirlos, ¿vale? Bien, y si pasamos a lo que es el desarrollo software, volvemos a tener una V. Así como el desarrollo hardware no tiene un estándar al que el desarrollo de dispositivos médicos se pueda agarrar en cuanto a cómo lo tienes que desarrollar, en software sí nos encontramos con la 62304, 62304, que nos indica cuál es el proceso de gestión de ciclo de vida de un software para uso médico, ¿no?
lo que veis aquí básicamente es que tenemos que tener un plan de cómo lo vamos a desarrollar, de cómo lo vamos a verificar y de cómo lo vamos a validar y cómo lo vamos a transferir al cliente. Tenemos que definir requisitos, quiero decir, son cosas que es sencillo y no te están diciendo nada del otro mundo cuando lees la norma. La principal dificultad suele encontrarse en los bajos niveles, ¿no? Porque seguir esta norma nos obliga a que seamos capaces de ser muy estrictos a la hora de hacer un diseño granular. Esto es, tenemos que identificar componentes, tenemos que identificar unidades de software, principalmente con una perspectiva de hacer una verificación también incremental. O sea, empezamos a encontrarnos con que tenemos que implementar una estructura de unit test, tenemos que hacer unos testes de integración, unas verificaciones a nivel de sistema. Entonces, o lo hacemos ordenado o luego no hay manera de hacer la verificación por componentes de una manera lógica. Ese es el principal inconveniente, que o nos enfocamos en cómo particionamos el sistema para verificarlo de una manera lógica e incremental, o hacerlo a posteriori es lo que va a costar, y no solo para presentar una documentación y pasar una homologación, sino para que realmente la verificación, que al final la estamos haciendo para identificar errores antes de que lleguen al mercado, sea efectiva. Y eso es el principal inconveniente. Si no hemos hecho una estructura de componentes y de unidades, es probable que la verificación solo sea funcional y fallos de bajo nivel no seamos capaces de identificarlo. Unit testing y code review. Cuando preguntamos internamente en el equipo qué es una de las cosas que más les gusta después de haber trabajado ya siguiendo este procedimiento, es el tema del peer review. O sea, tenemos implantado, por ejemplo, en Techniker una filosofía de peer review que es que los compañeros se comprueban unos a otros el desarrollo sin conocer unos lo que han hecho los otros. Entonces, sí que es una perspectiva que les ayuda también a ganar confianza en cuanto al desarrollo. Muchas veces, o sea, después de haber implantado estos procesos, cuando trabajamos para otros sectores que no lo requieren desde el punto de vista procedimental, los diseñadores prefieren trabajar con esto porque es como el símil que se pone es, después de haberte puesto el cinturón de seguridad, parece que cuando no te lo pones en el coche vas como casi haciendo una locura, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que una vez implantado cuesta implantarlo, pero a veces echar hacia atrás cuesta más a los equipos de diseño. Bien. Bien, ¿os acordáis que antes hablábamos de que había distintas categorías en los dispositivos? Bien, básicamente entre categorías de clase 2, BC, no hay muchísimas diferencias en cuanto al requisito documental, sí en cuanto al detalle que te piden en esa parte documental, y si tenéis la suerte de que es un dispositivo clase 1 o clase A, pues es verdad que bueno, los requisitos son un poco más laxos en cuanto a se supone que tienes que seguir lo que indica la norma, pero es verdad que no hace falta presentar toda la documentación o tanta documentación como hace falta en el B y sobre todo en el C, ¿vale? Entonces, por eso es importante conocer también la categoría del producto, porque es verdad que aunque el procedimiento de desarrollo va a ser el mismo, el esfuerzo documental a veces lo podemos mitigar. Vale, todo eso que hemos hablado en cuanto a procedimientos de desarrollo hardware y software, pues básicamente lo que generan es a peso muchos documentos. O sea, es una realidad. O sea, no podemos evitar el tener que generar, no sé, aquí en la lista hay 45, no sé si serán 45 o los que sean, pero sí que se tiene que generar mucha documentación. Después de haberla desarrollado e implantado, pensamos que es documentación muy, muy útil. Habrá algunos que, bueno, pues pensarán que se puede mantener la seguridad del dispositivo con menos carga documental, pero la realidad es que sí que esto repercute en que ya no solo hay que hacer las cosas, sino que hay que trazarlas, hay que ser estrictos en cuanto a la trazabilidad de qué se ha hecho, contra qué se ha hecho, por qué se ha hecho, quién lo testeó, cuál fue el criterio de aceptación. Es decir, que todo eso es verdad que es necesario implantarlo en los procesos y luego generar la documentación asociada. ¿Vale? Y pasamos un poco a unas consideraciones generales de unas partes fundamentales que suelen constituir estos productos médicos. Tenemos por un lado el diseño de interfaces. ¿Qué nos pasa hoy en día? Que, bueno, así como hace 10 años el desarrollo de interfaces en dispositivos médicos pues estaba limitado por la tecnología, ahora la tecnología de interfaces está disponible casi de una manera prácticamente a muy bajo precio, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que muchas veces cuando desarrollamos pensamos que estamos desarrollando un smartphone y realmente estamos desarrollando un dispositivo médico, ¿vale? Entonces,
Es verdad que tenemos que intentar limitar las funcionalidades, podemos hacer muchas cosas, pero lo que tenemos que pensar es si realmente se debe hacer en el dispositivo. Tenemos que intentar mantener muy pragmáticas todas las implementaciones de pantallas y tener muy claro quién es el usuario del dispositivo. ¿Es un paciente? ¿Es un profesional? Los tamaños de las pantallas y la usabilidad afecta a los botones que hay que pulsar. Entonces, lamentablemente, cuando hacemos un dispositivo de este estilo, se compara con los smartphones que tenemos cada uno en el bolsillo, pero tenemos que ser muy críticos a la hora de elegir qué funcionalidades implementamos. Las baterías. Las baterías en dispositivos médicos tienen que estar certificadas. Os decía en las primeras transparencias cuáles son las certificaciones que tienen que seguir, y utilizar una batería no certificada implica que nos tengamos que meter en inversiones de unos, no sé, 20, 30.000 euros. O sea, no son certificaciones baratas, porque si no, no se puede enviar por avión. Esa es la realidad. Entonces, el tema es que existen referencias comerciales con certificación de dispositivo médico, y es razonable que, bueno, aunque no sea exactamente la que nos gustaría para nuestro dispositivo, que las consideremos para su uso. Y, bueno, además de utilizar baterías certificadas, estamos, como diseñadores de hardware, responsabilizados de implementar los mecanismos de seguridad de carga y descarga que se recomiendan para evitar que, bueno, episodios de incendios en baterías, básicamente, y que tenemos que considerar no solo la batería como componente, sino el gauge, que es el medidor de autonomía de la batería, y el BMS, que es el Battery Management System, asociados a esa batería como parte del producto que estamos desarrollando, ¿vale? Con el hardware y software asociado. Consideraciones de ciberseguridad. La ciberseguridad es un mundo entero, entonces, bueno, una serie de pinceladas. Las normas que internamente estamos referenciando nosotros en Techniker para ciberseguridad son la UL 2901 y 2901-2, que básicamente lo que te hablan es de que, bueno, pues que tengas un proceso de desarrollo de gestión de riesgos en el software, que tengas las posibilidades de evaluar cuáles son las debilidades y, sobre todo, que implementes métodos de autenticación, análisis de interfaces externos y comunicaciones, que identifiques cuáles son los datos sensibles, que hagas la gestión del producto, esto es cómo se va a actualizar, quién va a poder actualizarlo, etcétera, y que se haga un análisis periódico de vulnerabilidades, ¿vale? Como recomendación, lo que diríamos es: almacena en el dispositivo lo imprescindible. Cuanta más información sensible almacenemos, más riesgos vamos a tener en cuanto a ciberseguridad y que alguien acceda al dispositivo y acceda a información sensible. Que tenemos que proteger la conectividad esencial. Esto es, si el dispositivo tiene que conectarse por USB, ya está, es un requisito esencial y tendremos que implementar todos los mecanismos de seguridad, encriptación, lo que haga falta para mantener esa conectividad, pero eliminar la conectividad no esencial. Muchas veces es lo que decía con los interfaces, por el hecho de poder meter una funcionalidad hardware-software, tenemos que valorar realmente si está dándole una ventaja competitiva al producto, porque no es lo metemos y ya, es lo metemos y nos puede estar generando una vulnerabilidad por algo que realmente, desde el punto de vista de ventas, no va a generar ninguna ventaja al producto. Entonces, es un punto muy crítico a la hora de decidir cuál es la arquitectura de un sistema de dispositivos médicos. Nuestra recomendación suele ser meter lo mínimo posible, porque eso mínimo, hacerlo acorde a las normas, ya nos está poniendo en unos requisitos elevados, ¿no? Para finalizar, una serie de pinceladas en cuanto a la gestión de riesgos que implementamos. O sea, tenemos que tener en cuenta que los clientes normalmente se refieren a una gestión de riesgos que suele ser top-down, esto es, qué riesgos hay por el uso del producto, y normalmente cuando hablamos de hardware y software, la aproximación suele ser bottom-up, esto es, si falla este componente, qué riesgo general se genera hacia arriba, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva bidireccional enriquece al final la cobertura. Este último punto, lo que quiero decir es que la identificación de riesgos es continua. O sea, el equipo, tenemos que motivar al equipo para que se identifiquen riesgos y debilidades de los puntos hardware y software que se están desarrollando. Tenemos que premiar el que se identifique y que se tenga esa perspectiva desde el punto de vista de desarrollador, pero es verdad que tenemos que exigir que se module el impacto. Esto es, o sea, esos riesgos pueden tener una probabilidad infinitesimal de ocurrir y, por lo tanto, no vamos a intentar mitigarlo a cualquier costa. O sea, a eso es a lo que me refiero con modular, que también somos responsables no solo de identificar el riesgo, sino de hacer una identificación responsable de los impactos que tiene y de la necesidad de mitigarlo, ¿vale? Pruebas de homologación, cosas a tener en cuenta cuando vamos a homologar el hardware. Los laboratorios homologados normalmente nos dan plazos relativamente largos, por lo tanto,
tenemos que hablar con ellos con tiempo. No es algo que podemos agendar con ellos con una semana o un mes vista. O sea, tenemos que prever bien y sincronizar todos los tiempos de desarrollo para llegar al laboratorio en los slots reservados. Vuelvo a pre-compliance. Es importante intentar asegurar que por medios externos que tenemos un diseño que pensamos que va a pasar las normas, porque el sobrecoste de no pasarlo cuando hemos ido al laboratorio suele ser elevado. Tenemos que pensar en el diseño ya estrategias de justificación frente a obsolescencias y cambios, porque, bueno, si ya lo prevemos del principio que puede haber cambios o obsolescencias y hacemos una justificación documental y racional de que no impactan en cuanto a la seguridad eléctrica o compatibilidad electromagnética, podemos evitar la recertificación. Y hay diseños con requisitos UL en los que, bueno, a veces hay un componente que tiene un impacto relativamente importante en el coste del producto, pero que después de mandar a UL no lo podemos cambiar por un equivalente de menor precio porque en el pliego técnico se envió solo el caro. Entonces, ahí es una recomendación de decir, oye, si tenemos 5 identificados, mándalo en el pliego técnico porque hacerlo después es mucho más costoso. Vale, y los productos hardware y software, finalmente hay que fabricarlos. Entonces, suele haber MS dedicados a ello. Lo que tenemos que decir aquí es que no todos los MS son capaces de montar lo mismo y que cada uno tiene sus particularidades, que lamentablemente no existe un diseño estándar que 100% sea el mejor para todos los MS. Cada uno tiene sus preferencias acorde a la maquinaria que tiene, a los procesos que tiene implantado y a las experiencias negativas y positivas que ha acumulado en su tiempo de vida. Entonces, bueno, la única recomendación es que intentemos seguir las normas ITC, que son unas normas de desarrollo hardware de PCBs, y las recomendaciones que da cada fabricante de los componentes para intentar estar en una zona segura de cara a en la mayor proporción posible del diseño, ¿no? Que si podemos, si el tamaño del producto lo permite, tamaños de componentes más grandes siempre lo agradecen los MS, y que tenemos que prever desde el diseño en la estrategia de verificación, programación e identificación unitaria de los productos. Pero esta estrategia tiene que estar acorde a las capacidades que tiene el MS seleccionado. Y que, bueno, pues evidentemente cuanto antes se pueda conocer al MS, pues menores cambios por industrialización sufrirá el diseño. Pero es verdad que no suele ser posible meterle en etapas muy tempranas porque también hay que avanzar con los diseños. Entonces, bueno, es recomendable, pero también la realidad nos lleva a que no siempre es posible tenerles en el barco desde el día 1, ¿no? Y bueno, ¿qué ofrecemos nosotros como Techniker? Pues bueno, tenemos experiencia en el desarrollo de dispositivos médicos electrónicos acorde a las normas que hemos ido hablando antes. Tenemos un laboratorio de test interno. Hacemos la ayuda a la homologación cuando hay que ir a los laboratorios para entender lo que está pasando en el laboratorio. Si falla, bueno, de alguna manera acompañamos a los clientes y también acompañamos en la industrialización con los MS. Esto es las capacidades que tenemos para testear, que bueno, pues tenemos una cobertura no del 100% de lo que es la 60601, pero de los puntos más importantes y críticos sí que tenemos confianza en que podemos testear internamente y llegar con garantías a las pruebas del laboratorio. Creo que os pasaremos el portfolio detallado de todas las cosas de la experiencia y de los servicios que damos para el desarrollo de dispositivos médicos. Entiendo que os llegará en un mail, no sé si en los próximos días. Referencias de clientes con las que trabajamos y, bueno, un poco el por qué Techniker como proveedor de desarrollo hardware y software. Pues, bueno, pues tenemos experiencia desde acompañar a los clientes desde la línea inicial hasta la industrialización. Nos adaptamos a trabajar por fases, como veíais antes, alfa, beta, industrialización, llave en mano. Tenemos experiencia con las distintas normas, pues yo personalmente hace 13 años y los procesos tenemos implementados hace 7. De las 300 personas que somos en Techniker, pues tenemos equipos hardware, software y mecánicos bajo el mismo techo y, bueno, pues la interlocución suele ser directa y eso agiliza los desarrollos. Proveedores locales e internacionales y, bueno, básicamente proveedor de ventanilla única. Y hasta aquí lo que era mi presentación. Y, bueno, si tenéis cualquier duda, ahora o posteriormente vía mail, este es mi contacto y encantado de responderos.